La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Hoy día la mayoría de las cuevas están ya exploradas y están, digamos, clavadas, están ya equipadas con el material adecuado, como por ejemplo en el caso de Coventosa, que nos permite con los aparatos que llevamos poder hacer ese descenso de 15 metros que nos va a situar, digamos, en el fondo o en el principio de un laberinto que se ramifica en muchas direcciones. Una de las direcciones, por ejemplo, pues nos va a llevar a una pequeña salita que es curiosa, es divertida, además, conocida de tiempos muy antiguos, donde el complejo de lo que llamamos los espeleotemas, o sea, que son estas formaciones que se producen dentro de las cuevas, como estalactitas, estalagmitas, masas musgosas, coladas, etcétera, parecen que fueran duendes o fantasmas, por eso se le llama la sala de los fantasmas. Es curioso porque parece como que están saliendo de la pared unas caras que nos quieren decir algo. Pero realmente es una pareidolia que se produce además mucho en espeleología, ¿verdad? Siempre cuando entra en una cueva surge el que dice, mira, que se parece al Papa, que se parece a un elefante, porque la pareidolia en la cueva es lógica, es evidente. De hecho, se le ponen en muchas de las cuevas, se le ponen a las estructuras nombres, el duende, el fantasma, el Papa, etcétera. Hay una cueva muy famosa que es la cueva del Soplao en Cantabria, y precisamente tiene una sala que se llama la sala de los fantasmas, porque sus estalagmitas, aparte de tener una calcita muy pura, es decir, muy blanca, pues tiene una forma... Hombre, pero el Soplao, lo que sería un fantasma con una sábana, Soplao, ¿no? Además tiene una singularidad única en el mundo que se da en otras muchas cuevas, pero que en esta es apoteósico, que son las elictitas o excéntricas, que son cuevas que son espeleotemas que parece que se pasan literalmente por el forro la ley de la gravedad. Así es. O sea, crecen de una manera que es prácticamente imposible comprender cómo se ha podido crear una cosa así. O sea, el encontrarte, por ejemplo, una elictita que sale de la pared y en vez de ir hacia abajo, como lo lógico por la ley de la gravedad, va hacia arriba, hace un churrito y encima pesa 75 toneladas, pues tiene su... excéntricas, ¿no? Elictitas o excéntricas. Sí. Claro. El nombre técnico es elictita. Pero es curioso lo que acabas de decir, porque es verdad que las pareidolias están, en fin, a la vista, ¿no? Uno ve una virgen, otro ve un dragón. Sí, claro. Pero también es verdad que en aquella época, con la iluminación que tenían, jugaban con las sombras. O sea, que lo que nosotros vemos, algo estático, cuando tú ibas con esa iluminación, también esas sombras, esas estalagmitas, se movían y como que creaban un escenario mágico. Sí, pero además no solamente es que no lo imaginemos, es que tenemos un registro fósil de que tal cosa sucedió. Por ejemplo, si nos vamos a las faldas de Mondúber, la cueva del Parpalló, observamos cómo existen los restos de donde se colocaba la estalagmita, donde se colocaba, digamos, el elemento de iluminación con el cual el chamán, de alguna manera consagraba los talismanes que allí se fabricaban para la caza. Y entonces iban formando, formas en la pared que tenían el aspecto de animales. Hay en el castillo incluso una estalagmita que está deliberadamente construida, vamos a decirlo, por lo menos en su parte más alta, que fue deformada, creen que aproximadamente hace unos 40.000 años, por aquellos habitantes que estuvieron en ese lugar, y aparentemente no se sabía muy bien por qué habían deformado la parte más alta de esta estalagmita, hasta que uno, con una luz o con una linterna, enfoca directamente a esa estalagmita y observa lo que pasa por detrás, que es decir, la sombra que proyecta en la pared, y podemos ver un perfil increíble de lo que puede parecer lo que algunos califican como el hombre bisonte, una especie de hombre chamán que pudiera ser de la época, o quizá algún tipo de criatura, no lo sabemos si producto de algún tipo de lucubración mental. El caso es que fue deliberadamente construida para que proyectara esa sombra en donde se veía ese perfil, y además cuando uno mueve la linterna, y eso que estamos hablando de un elemento que es tecnológico, que es de nuestra época, eso cobra vida. Yo no me imagino con la luz de una vela o de algo que realmente tintinea en ese lugar, además con esa cálida luz amarillenta, de verdad produce esa sombra una auténtica vida, como si realmente hubiera un ser allí. Pero como el Finesín del Pleistoceno. Sí, algo así. Pero no solo ahí, por ejemplo, ese fue uno de los grandes descubrimientos que se hizo en la cueva de Chauvet. En la película que hizo Werner Herzog y tal sobre la cueva de los sueños olvidados y tal, vemos también un fenómeno muy parecido que queda perfectamente descrito. O sea, pero bueno, volvamos a la morfología de la cueva. Vale, seguimos. Si nos salimos de las pareidolias y ya nos metemos en lo que es los cañones interiores de esta cueva que hablamos de Coventosa, nos vamos a encontrar pues simas, cuestas, pero sobre todo una formación muy curiosa que hay en todas las cuevas, que es el gurs.
El GURS es muy importante para el mantenimiento de la cueva porque son pequeños charquitos que se van formando por sedimentación, donde cae una gota permanentemente durante siglos y siglos y siglos, la misma gota en el mismo siglo, que va creando a su alrededor un bizcochito que va creciendo poco a poco y que al final se forma como una especie de volcán. En concreto, este Coventosa es de aguas verdes profundas, sobre él cae una cascada y es una auténtica maravilla. Después seguiremos hacia abajo y nos encontraremos con un río auténtico, lo que llamamos las marmitas y tal, donde hay unas bañeras inmensas que hay que bordear a base de unos pasamanos, que es como le llamamos. Y luego al final nos vamos a encontrar 3 lagos, tras de los cuales ya el laberinto por la galería de Navidad hasta el agujero soplador nos va a llevar unos 30 kilómetros hasta 30 llegar... kilómetros. Sí, unos 30 kilómetros. Y es pequeña, ¿eh? Qué barbaridad. Hasta el pie de una sima que cae directamente sobre este sitio, que es la sima de Cueto, que tiene 2 tramos, uno el Pozo Jujue, que es de 365 metros, y otro de 300 metros también vertical. O sea, toda una joyita para ser muy valiente y meterse ahí. ¿Hasta dónde has llegado tú? Porque el recorrido que acabas de decir no se hace. Te iba a decir que si te llevas el coche, porque 30 kilómetros. Pues ¿hasta mira, dónde has llegado? siendo jovencito, hace muchísimos años, bajé el Pozo Jujue, llegué a la galería de Navidad y volví hacia atrás. Evidentemente un equipo desde fuera ya tenía montado los lagos y pudimos hacerla completa. Nunca más lo he vuelto a hacer porque da mucho miedo, francamente. Y aparte de este relato de contarnos cómo es la cueva, nos has traído un sonido. Sí, porque las cuevas además suenan. Además, yo me gustaría ponerme en la piel de todos aquellos chamanes extraños que se metían dentro de la cueva. La sorpresa que debieron de llevarse la primera vez que se encontraron con una colada, estalagmita o alguna cosa que sonaba de una manera muy peculiar. Si ponemos los sonidos, lo veremos claramente. Eso que está sonando no son instrumentos, son piedras. Son piedras. Efectivamente. Son piedras. Son coladas. Sí. Son las coladas que hay dentro de las cavernas y que suenan de esa manera. Yo me imagino la sorpresa. Parece una piel tensada, ¿eh? Sí, parece un tambor. Sí, efectivamente. Pues no, señor. Son coladas, además coladas inmensas, pero que tienen la propiedad, al estar huecas en su interior, son muy sólidas, por lo tanto no hay peligro de que se puedan fracturar, producen ese sonido, son los que se llaman las piedras cantantes. Precisamente hay una cueva en Uxmal, en el Yucatán, que se llaman las cuevas de... Tú me parece que conoces el nombre mejor que yo, Siloc o algo así, ¿no? Que es donde están también las estalactitas cantantes, que es una de estas cuevas musicales. Es tremendo lo que debieron sentir aquellos hombres en aquellos tiempos tan antiguos al enfrentarse con este fenómeno acústico, porque la cueva no solamente es un lugar donde tú vas a dejar la impronta de lo que tú tienes dentro y de lo que quieres reflejar con tu arte, sino que la cueva suena y te responde, te habla de alguna manera. Hay algo, por ejemplo, que los espeleólogos sabemos muy bien, sobre todo los que tenemos esa cosa que hemos contado antes, de tratar de vivir la experiencia de quedarte en total oscuridad y escuchar lo que hay dentro de el interior. Yo hace poco tiempo en el Carlista lo hice. Tú apagas toda la luz y te quedas completamente quieto y escuchas. Y en lo que hay un rumor interior. Hay una vibración que se nota perfectamente. Y luego sobre la vibración empiezan a aparecer el resto de sonidos que parece que no están, pero sí están. Yo, por ejemplo, escuché a mi alrededor un auténtico batiburrillo de cosas que se movían y claro, encendí un momento en la luz y me di cuenta de que los murciélagos se habían alentado y estaban volando preguntándose, ¿y este señor quién es? ¿Qué hace aquí? Y además había una escena que me resultó absolutamente fascinante, que por cierto, cuando monte la película la subiré a nuestro canal para que la pueda ver la gente, donde una pequeña murciélaga, una ratoncilla, está dando de mamar a sus 7 murciélaguitos que no son más allá de un garbanzo. O sea, es algo verdaderamente fascinante. No, desde luego las cuevas, cuando uno entra en ellas y llega a quedarse en ese momento, que hemos tenido la fortuna, ¿verdad?, de quedarnos así, en silencio, en ese silencio aparente, porque la cueva está llena de sonidos, pero uno es capaz de conectar, como decíamos antes, con uno mismo, porque claro, no tienes
a nadie con quien compartirlo, porque incluso estando con gente estás en absoluto silencio. Al final conectas contigo mismo y llegas a escuchar hasta, yo no voy a decir si hasta el propio latido del corazón, pero desde luego la respiración sí la llegas a notar, cómo entra el aire, cómo vuelve a salir de los pulmones, absolutamente todo. Es como si la cueva te conectara directamente, ya que te aísla del mundo exterior. Además, que pasa una cosa, y es muy interesante, y es que cuando uno está dentro de una cueva, todo desaparece el tiempo. Todo. Porque no sabes lo que ocurre. Cualquiera que haya estado en una cueva sabe que el tiempo se elonga. O sea, no tiene nada que ver la dimensión del computador dentro de una cueva que fuera. Es otra cosa distinta. Parece como que hubieras estado 2 horas, has estado 6.